Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. El movimiento sindical representa el poder económico organizado de los trabajadores. Es en realidad el más potente y el seguro social más directo que los trabajadores pueden establecer. Con esta frase del legendario dirigente sindical estadounidense Samuel Jumpers, te saludo este 7 de febrero en esta emisión grabada. Soy Víctor Bárcenas y también saludo con gusto a mi compañera Eliud Hernández en la coconducción de este espacio. ¿Cómo estás, Eliud? Muy bien, gracias, Víctor. Pues enviamos un saludo a las audiencias de Se Abre Hilo. Nuestra emisión de hoy analizará los retos que enfrenta la reforma laboral aprobada en 2019 y la situación de la lucha por la democratización de los sindicatos en el país. Particular referencia haremos sobre los procesos de selección de los dirigentes sindicales en Pemex y la empresa General Motors. Así es, Eliud, la reflexión laboral de este día nos lleva también a considerar la lucha que en los últimos años han dado trabajadoras del hogar por conseguir derechos, pagos justos, prestaciones y dignificar sobre todo su labor y lo que ha implicado la campaña mundial Es lo Justo. Te invitamos a ti que nos escuchas a que participes con nosotros. Tu opinión es muy importante. ¿Qué sabes del proceso por la nueva dirigencia sindical de Pemex? ¿Qué derechos demandan las trabajadoras del hogar para dignificar su labor? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags Reforma Laboral, Sindicato de Pemex y Es lo Justo. Lo que dicen las redes. La disputa por la dirigencia del sindicato de Pemex y la pasarela de los aspirantes en Palacio Nacional fue comentada en Twitter por Arturo Torres, quien valoró como un hecho inédito esta oportunidad de transparencia sindical impulsada por el presidente López Obrador. Escuchemos. Soy Arturo Torres y es un gusto dirigirme a ustedes para expresar mi punto de vista respecto a lo que acabamos de vivir esta semana en la mañanera del presidente López Obrador. Vivimos algo inédito en la historia sindical y política. La presentación de candidatos a dirigir la Secretaría General del Sindicato de Pemex y el hecho que el presidente de nuestro país los presentara y abriera las puertas de Palacio Nacional con todo un gran sistema de comunicación en un alto sentido de transparencia democrática. Qué lejos estábamos de imaginar que Palacio Nacional abriría sus puertas, así como los recursos tecnológicos de comunicación a nivel nacional, para escuchar de viva voz a 25 aspirantes a la dirigencia sindical de Pemex, y que estos pudieran realizar sus llamados y propuestas. Pudimos ver y escuchar el ofrecimiento de cada uno de los contendientes si los trabajadores votan por ellos. Observamos la manera en que modulan su voz, su comunicación no verbal, su estilo o autenticidad, así como la intención de persuadir a sus compañeros del gremio. Este hecho marca un precedente para que en futuras ocasiones puedan darse otros casos más en otros sindicatos o corporaciones en el país. Deja a la vez el principio que en ningún momento la presidencia de la República está cerrada para ninguna persona, para ningún grupo o asociación, y menos a un sindicato que se renovará a la vista de todos. En honor a la verdad, en ningún momento de la historia reciente se había efectuado en la forma que todos fuimos testigos, ya que cada candidato recibió la palabra y el foro del presidente para que sean escuchados por sus agremiados y que con base a este ejercicio democrático tengan más elementos para emitir su voto. Esperamos que este ejercicio de transparencia siga adelante, marque la pauta y que no se cierren las puertas de ningún foro para la elección de candidatos a dirigir algún sindicato o corporación en beneficio de los trabajadores y de las empresas que representan. También vía Twitter encontramos el comentario de Héctor Aguilar, quien escribió:
El sindicalismo mexicano está de plácemes, sobre todo el de Pemex. Ahora sí hay democracia. El presidente demócrata que tenemos y su sensibilidad permitió tiempo en sus informativas mañaneras para que los candidatos a ocupar la dirección del sindicato de Pemex se expresaran libremente. Quien se autonombra en Twitter como abogada de la 4T, escribió un mensaje en el que pregunta: ¿por qué esta selección para secretario del sindicato de Pemex no se hizo antes de que entrara Romero Deschamps? Ahora sí hay una verdadera democracia, no el clásico dedazo del prianismo. Y el maestro José Luis Rodríguez escribió en Twitter también: si eres trabajadora o trabajador del hogar, recuerda que tienes derechos laborales como aguinaldo, vacaciones y seguridad social. Para denunciar algún tipo de abuso laboral, contacta a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, teléfono 55 5709 32 33, extensiones 2014 y 2004. Hashtag es lo justo. En la cuenta de Twitter de ONU México se difundió el mensaje: el 89% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres. El aguinaldo y las vacaciones son derechos para todas y todos. Aclara tus dudas en eslojusto.mx y garantiza sus derechos. Hashtag cerrando brechas. A continuación, presentamos un audio promocional de la campaña institucional Es lo Justo. Bianca, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Gustas un té o un café? Pasa, por favor. ¿Qué tal? Nos encanta tenerte aquí en la empresa. El trabajo que has desempeñado ha sido muy bueno y estamos muy satisfechos. Sabes que eres como de la familia. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Estaba pensando, tengo esta ropa, ya no la uso, que quizá te pueda servir. Ok, te daremos una despensa. Tiene botiquín médico por si te enfermas. Quiero obsequiarte estos juguetes que mi hija ya no usa. Bueno, y por otro lado comentarte, este año no habrá aguinaldo. Los días festivos, como no vas a venir, no se te van a pagar. Tú vas a seguir manteniendo tu trabajo, pero ahora ya no vas a poder contar con horarios fijos, Bianca. ¿No habrá seguro social? Y pues este año no te vamos a poder dar vacaciones. ¿Es en serio? No puedo no tener prestaciones. A ver, es que no me puedes quitar mis prestaciones, tampoco me puedes quitar mi seguro social. Eso es de ley. No, de lo que dijiste me parece, no estoy entendiéndote. No me parece justo. O sea que no estás de acuerdo. Quiero que tomes esto y lo leas en voz alta. Todo lo que te acabo de decir No es real para ti. Pero sí para millones de trabajadoras del hogar que han trabajado por años sin derechos y sin prestaciones. Tremenda campaña. Ustedes que nos escuchan, ¿qué tan difícil es consolidar la democracia sindical? ¿Hasta cuándo será dignificada la labor de las trabajadoras y los trabajadores del hogar? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate. Conéctate a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. @seabreilo. Desenredando nudo. Y en un proceso que se anunció como democratizador e histórico, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana renovó su dirigencia sindical a través del nuevo sistema remoto de votación laboral, el llamado Sirvolab, mediado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así es, Víctor. Las y los 25 aspirantes a la Secretaría General expusieron sus plataformas en la conferencia presidencial matutina. Sin embargo, el resultado de esta votación legitimó al extesorero del sindicato, Ricardo Aldana, integrante del grupo de Carlos Romero Deschamps, cuya dirigencia estuvo marcada por diversos actos de corrupción, entre ellos el Pemex Gate. Para analizar el resultado de esta elección, recibimos vía plataforma digital al doctor Manuel Fuentes Muñiz. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También es especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Amparo Laboral.
así como ha fungido como asesor jurídico de organizaciones sindicales y también de derechos humanos. Doctor Manuel Fuentes, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Buenas tardes, doctor. Pues en un primer acercamiento a todo este proceso, ¿qué evaluación haría de la organización de esta elección dentro de Pemex en cuanto al voto remoto y a las elecciones seccionales que de alguna suerte marcaron el final de todo este proceso en el que la cúpula dominante del sindicato pues se perpetúa? Sí, bueno, yo diría tres cosas fundamentalmente. Por un lado, este voto electrónico que se está inaugurando con este proceso electoral no está previsto en la Ley Federal del Trabajo, ni en la Constitución, ni ningún precepto legal, y eso es preocupante porque finalmente cómo nos metemos a un carril de unas elecciones tan importantes que ni siquiera tienen un fundamento. Puede ser una gran idea o demás, pero ¿qué ocurre si en algún momento alguno de los contendientes se ampara y señala de que pues ese método de elección no está previsto? Un segundo aspecto, también me parece importante de que este método de elección vía digital pues viola uno de los aspectos importantes en la Constitución, que es el voto personal, el voto secreto. ¿Qué tanto al abrir una computadora puede haber conmigo 3, 4 o 5 personas que estén viendo cómo estoy yo desarrollando el voto? Un tercer aspecto también es la falta de cultura del manejo de las computadoras por parte de los trabajadores. En muchas ocasiones me consta de que algunos trabajadores pues luego no saben manejar temas de cómputo y entonces piden ayuda a veces a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos o demás. Pues este tipo de cuestiones aparentemente pudieran ser sencillas, pero representan siempre un reto para los trabajadores y es posible que se puedan meter en estos escenarios. Un cuarto aspecto que también me parece importante es el tema de que puede haber robo de identidad o bien que pueden tomar el equipo del trabajador y esto obviamente impide que se pueda plantear que es un voto secreto. Es decir, a mí me parece que finalmente una cuestión de esta naturaleza tiene que estar debidamente reglamentada con todos los mecanismos para poder estar revisando esto. Pero hay un quinto aspecto muy importante que es precisamente el tema del contrato colectivo de trabajo en Pemex. El contrato colectivo de trabajo en Pemex es uno de los más importantes. Se creó desde 1935 en una impulso muy importante para el país y lo que representa el mismo. Y bueno, los trabajadores están contentos, conformes con ese contrato colectivo de trabajo que habrá que llamar la atención de que beneficia tanto a trabajadores, pero también al sindicato. Recibe el sindicato grandes canonjías a través de ese medio. Entonces, el aspecto que tiene que ver con esto está empatado con muchas cuestiones, que tiene que ver con un sindicato de mucho tiempo, una relación de este grupo dirigente de hace mucho tiempo con los trabajadores a través de control, a través de canonjías, a través de plazas. Muchos familiares de familiares están metidos allí en el sindicato, entonces puede estar explicando de que una votación como la que se dio a conocer, que representó el 70% del proceso electoral, tiene mucho que ver. Yo lo que quiero decir es que decía un novelista ya desaparecido, Carlos Fuentes, ¿no? Él decía de que cuando le preguntaban qué era la poesía, decía él, no es inspiración, es transpiración. Igualmente, yo diría, este tipo de cuestiones o resultados que se dieron en Pemex o General Motors, pues tiene mucho que ver con el trabajo que pueden estar haciendo quienes están impulsando los trabajos, y entonces pues el trabajo también se ve reflejado allí. Y es un tema que me parece que presenta pues enormes retos para las autoridades, para los sindicatos, realmente cuáles son los escenarios que vienen adelante. Debe de ser el voto electrónico un mecanismo el más adecuado para llevar a cabo este proceso electoral, o el voto tradicional en urnas transparentes o demás. Entonces, ese debate se está iniciando pues en este proceso que me parece muy importante. Se abren nuevos retos para el sindicalismo en este momento. Doctor Manuel Fuentes, entonces podríamos decir que con este resultado se validó el corporativismo a través de esta manera sistemática de tratar de ser más democráticos en esta elección, utilizando nuevas herramientas, pero al final lo que resulta es el corporativismo legitimado nuevamente.
Sí, sí, sin duda, porque finalmente se da en un proceso en el que hay un ausente, el secretario general, por un tema de salud, se queda descabezado el sindicato y entonces de buenas a primeras se inicia este proceso de votación sui generis y obviamente lo que resulta es de que la cara llena de lodo de ciertos dirigentes o demás, pues llega la autoridad y pues le pone jabón y agua y ya está la cara limpia y ahora son democráticos. Entonces se da un proceso realmente pues complicado porque finalmente no solamente es el voto que se pueda poner a consideración a los trabajadores, sino que también hay estructuras hacia atrás que permiten un tema de corporatismo, de control, de amenazas hacia los trabajadores. Tú no votas por el líder y ya sabes lo que puede pasar con tu contrato de trabajo. Que cuando las condiciones pudieran haber cambiado porque, bueno, ya es otro tipo de empresa o demás, abajo, en las áreas de trabajo, los jefes inmediatos están muy coludidos con la organización sindical. Entonces, los trabajadores no ven un cambio, vamos a decir, distinto de una empresa en donde no se mete, entre comillas, a los temas sindicales, pero que finalmente en el piso, además, está el control de los jefes inmediatos que avalan estas cuestiones. Muchos de ellos vienen de esa área o demás, y entonces, obviamente, pues también es importante ver este tema. Entonces, sí, este tipo de procesos lo que han hecho es legitimar el corporativismo, legitimar un proceso de un sindicato, de un sindicalismo viejo, arcaico y demás, que finalmente pues no va a tono en esas condiciones, pero que ahora, a través de un voto secreto, entre comillas, ahora en este proceso, pues se legitiman, ¿no? Y adquieren una cara distinta para efectos de esta democracia sindical que ahora se llama. Así es, doctor. Por otro lado, tenemos la elección en la planta de General Motors. ¿Cuál es su evaluación de este proceso en la que la base eligió a su representación sindical bajo un escrutinio de Estados Unidos y en un intentar romper con el yugo de la CTM? Bueno, aquí llama mucho la atención de que el grupo disidente que pudo estar logrando un trabajo de años en esa empresa y que trajo como consecuencia decenas de despidos y que finalmente ese grupo logró mantenerse en una resistencia y que logró ir creciendo. En efecto, el tema del voto como se dio para la legitimación del contrato colectivo de trabajo y donde una mayoría votó en contra del contrato colectivo de trabajo, que fue algo inusitado. ¿Cómo vas a votar en contra del contrato colectivo de trabajo? En realidad ellos votaron contra su dirigencia sindical. Y aquí llama la atención el tipo de voto. Fue en urna transparente, voto secreto, con la presencia incluso de representantes de la OIT y demás. Y entonces esto le dio mucha confianza al trabajador de acercarse a la urna sabiendo de que nadie iba a inhibir su voto. Entonces esta libertad de poderlo llevar a cabo me parece trascendente. Yo les puedo decir que he vivido muchas experiencias en donde el voto fue abierto y me tocó a mí, pues en una automotriz como fue la Ford Motor Company en 1991-92, en donde asesinaron a un trabajador, Leto Nigmo Urbina, y donde estábamos demandando la titularidad de la CTM. Allí el voto era abierto, los trabajadores pasaban uno a uno y les preguntaban cuál es su nombre, y decía su nombre, identifíquese. ¿Por qué sindicato vota? ¿Por la CTM o por el Independiente? Y entonces él tendría que decir de viva voz, incluso frente a sus patrones, sus jefes inmediatos y demás, por qué sindicato votaba. Yo vi cómo le temblaban la barbilla a los trabajadores y demás antes de decir su voto abierto. Y entonces el haber logrado ahora el voto secreto es algo muy, muy importante. Imagínense, pues se logra 100 años después de que se constituyó el 123 de la Constitución. En 1917 se constituye y en 2017, el 24 de febrero, se reconoce el voto secreto. Entonces, me parece a mí que el tema del voto secreto es muy importante porque tiene que vigilarse no solamente el momento del voto, sino el antes y el después de la emisión del voto. El voto secreto es una institución que habrá que salvaguardar y me parece que las experiencias recientes deben de motivar a que legisladores y autoridades puedan estar realmente viendo que efectivamente el trabajador puede expresar la voluntad. A mí me parece que esa expresión que se dio, incluso la que se dio a conocer
hace unas horas, en donde también el resultado fue apabullante, fue precisamente a través de una salvaguarda del voto secreto, pero no solamente fue eso, sino un trabajo anterior de los trabajadores viendo cómo estaba su contrato colectivo de trabajo, un contrato colectivo de trabajo muy pequeño, un contrato prácticamente de protección, como muchos que hay en la industria automotriz, y que bueno, finalmente representa un hito y un ejemplo para los trabajadores de que si se deciden, se puede llevar a cabo esto. Ahora, obviamente, ahora se tienen las condiciones de que hay una posición de la autoridad presionada. Estuvieron ahí los principales funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las propias autoridades laborales, visores internacionales y demás. Entonces, todo este tipo de cosas ayuda, pero antes las cosas no eran así, y ahorita pues lo importante es lograr que efectivamente este tipo de cuestiones se consoliden y que pueda haber una mayor expresión de trabajo sindical, porque realmente nuestro sindicalismo es muy, muy pequeño y obviamente pues necesita este tipo de oxígenos que se han dado en este día de ahora, en el caso de General Motors, pues pueda realmente seguirse llevando adelante. Doctor Manuel Fuentes, entonces podríamos decir que estos dos ejemplos de elecciones sindicales pueden ser evidencia de que la reforma laboral aprobada recientemente en este sexenio tiene ya otro cariz y busca consolidar una democracia verdadera dentro de las agrupaciones gremiales y sindicales del país, o estamos hablando de que todavía falta por modificar la norma para consolidar mucho más los procesos democráticos? Sí, sin duda se tiene que estar modificando la norma. Obviamente se abren expectativas muy importantes con el tema del voto secreto, pero yo diría uno de los problemas más fuertes que tenemos en el tema del sindicalismo es que no existe y está controlado por los patrones. Imagínense ustedes de que de cada 10 personas, entre comillas, sindicalizadas, 9 están controladas por el patrón. Hay un 90% de contratos colectivos de trabajo que son manejados solamente por los patrones, no hay una representación sindical. Entonces, derivado de estos contratos de protección, es muy posible que muchos trabajadores en este país nunca puedan lograr tener un escenario del voto secreto, porque uno de los problemas que tenemos en la legislación laboral es que si los trabajadores se organizan, vamos a suponer que fueran 1,000 trabajadores y dicen queremos que se legitime nuestro contrato colectivo de trabajo, y van ante la autoridad e incluso ante un notario público de esa expresión de voluntad, le dicen, ¿sabes qué? No puedes tú legitimar el contrato colectivo de trabajo porque necesitas que tu líder sindical impulse la legitimación. Entonces, todavía en la legislación laboral tenemos esos visos de, pues, diríamos, en donde es el secretario general el único que lo puede llevar adelante. Entonces, si el secretario general está controlado por el patrón, ¿ustedes creen que van a impulsar procesos de legitimación? Pues por supuesto que no. Entonces, realmente son solamente en los sindicatos democráticos o demás es en donde se puede estar impulsando el proceso de legitimación. Entonces, todavía las reformas laborales tienen que ir avanzando si es que queremos lograr que efectivamente haya una democracia auténtica sindical en nuestro país. Por último, doctor, ¿qué evaluación hace a la luz de esta reforma de que los procesos de justicia laboral tienen que ser más expeditos? ¿Qué esperaríamos en los próximos días para lo ocurrido en Pemex? Sobre todo porque va a haber seguramente algunas querellas, algunas impugnaciones. Sí, bueno, obviamente pues el tema de la inmediatez, de la prontitud, de la celeridad en la justicia laboral es un tema fundamental. Si no hay rapidez en la justicia laboral, pues no hay justicia. Se ha comentado que en unos 10 días se dará la toma de nota y, bueno, seguramente después de eso es esperable que pueda haber impugnaciones de ese proceso en ese ámbito y creo que, pues, tendrá que haber una suerte de que este tipo de nuevas instituciones que se están creando como juzgados laborales o demás puedan iniciarse. Aquí yo quiero aclarar que en el tema de Pemex todavía se maneja con la reforma laboral anterior, la de 2012, todavía no se aplica el nuevo escenario. Por eso se plantea una cuestión en donde participa todavía la Secretaría de Trabajo y el Centro Federal de Conciliación, porque de acuerdo a la reforma laboral estaría iniciando todavía formalmente para el 1 de mayo, cuando está pidiendo que sea para octubre el inicio de la reforma laboral, y entonces todavía estamos en el escenario de las estructuras anteriores. Entonces, pues sí, este tema de la prontitud, la verdad es que es uno de los retos más importantes porque pues durante los tiempos de COVID ha sido
realmente una pesadilla todo el tema de la justicia laboral, que pues ha sido uno de los principales problemas, y lo que apunta Eliud es realmente, me parece, un tema fundamental de una justicia laboral que pueda estar dando una certidumbre y no estemos completos de 2 a 3 años como antes, ¿no? Pues sin duda temas interesantes que iremos analizando con el paso del tiempo. Le quedan 3 años a este sexenio. Agradecemos al doctor Manuel Fuentes Muñiz, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Amparo Laboral, que nos haya dado luz sobre estos asuntos tan importantes para la vida pública del país. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Otro ámbito pendiente en cuanto a justicia laboral es el del trabajo en el hogar. Y es que según la ONU, en México casi 2 millones de personas desarrollan esta actividad remunerada sin las mínimas garantías de seguridad laboral. Es decir, Eliud, no cuentan con un contrato por escrito, seguro social, tampoco tienen salario digno, laboran jornadas superiores a 8 horas sin pago de horas extras, sin días de descanso, vacaciones pagadas ni aguinaldo. Todo esto convierte el trabajo doméstico o trabajo del hogar en una actividad informal e insegura. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña con la etiqueta #EsLoJusto. El trabajo en el hogar es un empleo digno para crear conciencia entre empleadores. Para hablar acerca de ello, tenemos el gusto de recibir a Marilu Padua, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Bienvenida, Marilu. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto de estar en este espacio tan importante. Bienvenida, Marilu. ¿Por qué, la primera pregunta que te hacemos es por qué fue necesario lanzar la campaña con la etiqueta Es lo Justo y con el apoyo tanto de la ONU como de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué llegaron hasta allá? Bueno, primero que nada, desde que hubo cambios de reformas a las leyes, al marco legal nacional e internacional en México, estos avances legislativos en cuanto al seguro social, se ratificó el convenio 189 y pues estas modificaciones al capítulo 13 y designar un salario digno para las personas trabajadoras del hogar, desafortunadamente pues se sigue viviendo una realidad que nos sigue dejando en el rezago. Y en ese tenor, pues desde las trabajadoras del hogar, desde todas las personas aliadas y organizaciones interesadas en que los derechos sean reconocidos ampliamente para nuestro sector, pues vimos indispensable unirnos a esta gran campaña que realmente con ese pequeño, pues sí, enunciado Es lo Justo, podemos hablar de todo lo que nos hace falta, ¿no? Principalmente la concientización para todas las personas empleadoras y a la sociedad en general. ¿Por qué? Uno de ellos es porque el trabajo del hogar remunerado no se reconoce como un trabajo, ¿no? Sigue habiendo espacios de personas empleadoras, mismas personas tomadoras de decisiones, siguen mencionando que es un trabajo de ayuda, que lo hacen por buena gente, que lo que nos proporcionan es porque pues es lo que les alcanza a cubrir y pues realmente no se ponen a pensar o a considerar el impacto que esto tiene en sus vidas personales, en su desarrollo personal, emocional y principalmente en su crecimiento en otros espacios, ¿no? Y que también el trabajo del hogar con las compañeras sea reconocido desde la expertise de la experiencia, ¿no? Porque tampoco había existido o existen escuelas que te enseñan a hacer esta labor. Más sin embargo, pues lo vamos adquiriendo al paso de los años y también que se ve como un trabajo que es de costumbre familiar, ¿no? Por ejemplo, si mi madre fue trabajadora del hogar, pues yo tengo que seguir con ese trabajo porque pareciera que no hay más aspiraciones
cuando en realidad pues este trabajo debe de ser complementado con la profesionalización y sin duda la educación básica, ¿no? El saber leer y escribir deben de ser ejes primordiales para que las compañeras también se apropien de que son trabajadoras indispensables. Así es, Marilu, tiene que haber toda una profesionalización que ya la está habiendo gracias al sindicato del que eres integrante. Uno de los avances, ya lo decías, más importantes fue que se incluyó al trabajo doméstico en el régimen obligatorio del IMSS. ¿A qué atribuyen que las y los empleadores no cumplan con esta obligación? ¿Es un tipo de desdén hacia su trabajo del que ya nos hablabas? ¿O qué les dicen para no asegurarlas? Pues desde la visión del sindicato y de lo que hemos podido escuchar de nuestras compañeras a nivel nacional, por importante dato, que el sindicato ya tiene representación en 10 estados de la República. Apenas tuvimos un espacio en Querétaro, ya con compañeras también organizadas, puede decir que ya son 11, y lo que más hemos escuchado en las resistencias es como este tema de si yo no tengo ese derecho, ¿tú por qué sí lo vas a tener? ¿No? Empezando por ahí. Lo otro es que no existe una conciencia real de la importancia a nivel nacional y en todos los sectores de la importancia de la seguridad social, que no solo es una aportación que doy a una instancia y ahí queda, sino toda la cultura de prevención en cuanto a riesgos de trabajo y enfermedades que te genera el propio trabajo, ¿no? En este caso, el trabajo del hogar, pues hay muchos factores que desafortunadamente no existe como un catálogo, digámoslo de esa manera, que te pueda demostrar cuáles son los riesgos y principalmente los psicosociales, ¿no? Que también al vivir en una familia también te pone en un lugar en el que como eres la persona de confianza, todos llegan y te confían cosas y entonces después cuando hay un conflicto interno, familiar, también tú eres parte de eso porque tú sabías todo, ¿no? Entonces, cuando despiden a las compañeras, también más que el duelo de perder un trabajo por lo que te pueda garantizar en tus años de trabajo, es más bien el duelo porque te alejas de una familia con la que construiste un vínculo y también ese vínculo emocional pues hace que aceptes cosas o aceptes condiciones laborales por el favor que según te están haciendo. Entonces ha habido muchas reacciones, pero principalmente este tema, ¿no? De la desigualdad y el estar en un lugar de privilegio, donde si yo no lo tengo, pues tú tampoco puedes tenerlo. Marilu Padua, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID, sin duda su trabajo de trabajadoras del hogar se ha hecho mucho más imprescindible, pero también mucho más riesgoso. Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué han hecho para protegerse cuando trabajan entrada por salida o en varias casas para confrontar esta amenaza por la emergencia sanitaria? Sí, claro, pues para el SINACTRAO el tema de la pandemia fue realmente una catarsis en todos los aspectos, ¿no? Principalmente porque en cuanto a la contingencia, hubo de las dos reacciones, tanto las compañeras que fueron obligadas a quedarse en la casa para no ser un factor de riesgo, detenidas por los salarios, y otras despedidas por el mismo pretexto, para poder llamarlo así, de que como ya no tengo para pagarte los 15, 20, 10 años que trabajaste conmigo, fue el pretexto perfecto para despedirlas sin ningún derecho reconocido. Afortunadamente nosotras como estrategia realizamos con organizaciones aliadas, en este caso el Centro de Solidaridad, un formulario de denuncias y de quejas de cómo estaban viviendo las compañeras esta situación y sin duda la mayoría enunciaba principalmente la falta de equipos de seguridad y sanidad, así como de calidad, ¿no? Porque mencionaban en su mayoría la familia compraba ciertos artículos de cuidado, gel antibacterial, cubrebocas de una calidad para los integrantes de la familia y otros para la trabajadora. Entonces empezábamos a ver que también el uso de todos los líquidos para desinfección, para limpieza, se empezaron a usar excesivamente, ¿no? Combinados y repetidamente, que esto también fue causando enfermedades y en este caso intoxicaciones y alergias a las compañeras, y de esa manera nosotros estuvimos en comunicación con instancias para atender los casos de estas compañeras.
y pues también se seguía como viendo la falta de la seguridad social en un contexto tan importante. Aún así hubo los pretextos para no registrarlas. Desde el sindicato tuvimos la estrategia también de que nuestra Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar otorgó un recurso para ayudas humanitarias de nuestras compañeras, recibiendo alrededor de 300 compañeras un pequeño recurso económico que no les resolvió, la verdad no les resolvió, pero por lo menos voltearon a vernos, que también esto es algo importante que las instancias gubernamentales deben de tomar en cuenta, ¿no? El trabajo del hogar, una vez que sea formalizado, las compañeras tienen acceso a los programas que tienen todas las personas trabajadoras. Y desde nosotras, pues fueron las constantes capacitaciones y formaciones para defender sus derechos laborales, así como la representación para llegar a acuerdos y a convenios fuera de juicio que les pudieran otorgar y reconocer su relación laboral y pues el recurso que les correspondía, ¿no? Llámese despido injustificado o término de relación laboral. Claro, Marilu. Ahora, para poner en perspectiva todo esto que dices de las personas que fueron obligadas a quedarse en los hogares a trabajar por la pandemia, ¿cuántas horas extras laboraban y qué pasa con el pago de las mismas? Claro, a lo largo de todos los años siempre se ha visto que el trabajo de planta es como el trabajo que estás en las condiciones de trabajar cuando lo requieran. En realidad no hay una regulación en que, aunque ya lo marca la ley, que son 8 horas y repartidos los descansos, y de acuerdo a las necesidades del empleador y lo que tú también tengas como el entendido de la rutina, pero debe de haber 3 horas de descanso en el lapso del día. En este caso, pues la verdad no hubo como tal una regulación, porque las mismas actividades y dinámicas de las casas aumentaron, ¿no? Todos trabajando desde casa, todos estudiando desde casa, mascotas, incluso llegar personas extras a la casa, ¿no? Dependientes tal vez, personas adultas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, también todo eso sumó, y la verdad es que sí era una jornada de todo el día y a veces toda la noche cuando ya existía algún tipo de persona contagiada, que también tenías que estar al cuidado de esta persona, ¿no? Con el riesgo también de que pues tú contrajeras COVID. Entonces no hubo como tal. En cuestiones de los salarios, en la mayoría, yo creo que de las 200 asesorías que recibimos en el 2020 y 2021, poco más, en un 80-90% hubo recortes de salarios a las compañeras sin previo aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las cuentas que hacían los empleadores o cómo ellos podían resolver su situación económica, tú también entrabas en esos recortes, ¿no? Entonces, pues tenías que aceptar lo poco que ellos podían proporcionarte, pues la necesidad también de tener un recurso y solventar tus gastos en tu casa, ¿no? Y de las personas con las que dependen de ti. Marilu Padua, ¿qué poder tiene el sindicato ante tanta injusticia, tanta manera poco digna de tratar a los trabajadores? El sindicato como tal que ustedes están impulsando, ante despidos injustificados y hostigamiento laboral y esta falta de, por ejemplo, pago de vacaciones, ¿cuáles son las acciones que han dado para conseguir estos derechos y a qué se han enfrentado? Sí, una pregunta muy importante. Sin duda, de los retos que hemos enfrentado, pues fue primero la constitución de un sindicato representado 100% por mujeres. Todo nuestro comité somos mujeres trabajadoras del hogar. A la fecha, pues todavía siguen trabajando y destinando tiempo para ejercer su secretaría. Lo otro es como crear la conciencia de cómo las trabajadoras del hogar en México se iban a organizar, ¿no? Cuando tenemos una serie de estereotipos televisivos, en películas de toda la historia, cuando la trabajadora del hogar siempre se da a la persona que es ignorante, que es falta de conocimientos, que es falta de educación y toda esta parte, y sí fue como un reto concientizar incluso a las autoridades de que queríamos o que quisimos organizarnos en sindicato. Afortunadamente también tuvimos el respaldo de nuestra federación, de nuestra confederación,
y la experiencia de otros países, ¿no? Con historias sindicales de trabajadoras del hogar por más de 50 años. Y eso también a nosotras nos fue dando la fuerza para poder organizarnos. El sindicato afortunadamente cuenta con programas fijos, principalmente la formación y capacitación política para las compañeras trabajadoras del hogar. Hemos creado alianzas con diferentes instancias gubernamentales para que puedan atender de la mano del sindicato pues las situaciones laborales que les afecten, ¿no? Tenemos también nuestro programa, el más importante, de asesoría legal a las trabajadoras del hogar, pero también asesoramos y orientamos a personas empleadoras para que puedan llevar relaciones justas. También el sindicato, desde hace 6 años que se constituyó, logramos crear el primer contrato para trabajadoras del hogar, que ya también está colocado en la página de esta campaña de la ONU, y que también es una herramienta que exige pues básicamente lo que debe de ser, ni más ni menos, como otra persona trabajadora. Claro, Marilu, pues compártenos la página de esta campaña, es lo justo y que pueden encontrar ahí, sobre todo para que las y los trabajadores del hogar sepan que cuentan con una protección nacional, pero también con una protección internacional. Claro que sí, la campaña es lo justo, hashtag, pueden encontrarla en las redes sociales de ONU México, ONU Mujeres, y también ahí vienen los links del Sinactrau, sinactrau.org, que son nuestras redes sociales, y por Facebook, que es en su mayoría donde las compañeras pues nos contactan. Pues muchísimas gracias, Marilu Padua, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, por haber aportado tu experiencia, tus comentarios en esta reflexión que hacemos del mundo laboral. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Excelente tarde, gracias. Siguiendo hilo. Mi pana se acuesta con pena en el alma. Casi no come la plata, no alcanza. Pero él es valiente y tiene que seguir. Sus sueños alientan su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder ver. Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse. El seguimiento informativo de los cambios en el mundo laboral entró en una fase muy interesante desde 2019 con la aprobación de la reforma en materia de trabajo, que además de buscar la democratización de la vida sindical, supone cambios en el sistema de conciliación y justicia laboral. En este programa se han expuesto 2 casos paradigmáticos de pendientes y parteaguas en materia laboral. Uno de ellos, la pasarela de los 25 aspirantes a la Secretaría General del Sindicato de Petroleros Mexicanos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para analizar este hecho recibimos también a Patricia Carrasco. Ella es periodista con 25 años de experiencia en la fuente laboral, autora de la columna laboral Doble Efecto en la Prensa, y también fue cotitular del programa Frecuencia Laboral. Gracias, Patricia, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, Eliud, Víctor. Me da gusto saludarlos y también a todo el auditorio de Siguiendo Hilo. Pues mira, fue realmente un proceso muy interesante y como ya lo comentó el doctor Manuel Fuentes, pues no se había dado esta situación, pero claro que hay muchos claroscuros en este tema, porque yo no dudo que muchos trabajadores hayan realmente votado por el señor Aldana, por ese miedo que tienen, porque efectivamente hay control y también porque efectivamente tienen uno de los contratos colectivos más interesantes, más completos y de los mejores junto con el SUTER y también pues con telefonistas, ¿verdad? Aunque es una empresa privada. Entonces realmente fue un proceso interesante que sí va a haber muchísimo que cuestionarle, porque inclusive ayer hubo una conferencia con uno de los candidatos y ellos dicen que van a crear un frente de transparencia y van a demandar a la Secretaría del Trabajo el voto por voto para que se aclare realmente cómo estuvo este proceso, porque ellos consideran que este nuevo dispositivo que creó la Secretaría del Trabajo, pues no hubo fallas, porque según dicen que detectaron que en algunos teléfonos había hasta 200 votos a favor de el señor Ricardo Aldana. Entonces se va a poner interesante lo que sigue, Víctor. Claro. Claro, Patricia. ¿Qué
¿qué balance haces de la pasarela específica que vimos en los 5 días previos a la elección en la conferencia matutina del presidente? ¿Qué te llamó la atención? Vimos de todo, pero al final de cuentas, el primero en abrir por orden alfabético fue Aldana, y después vimos de todo, pero sí, ciertamente, pues mucho temor, algunas expresiones pues desesperadas también, de querer romper con el pasado de este sindicato. Entonces, ¿cuál sería tu balance? Pues mira, para mí fue un buen intento, y hubo pues de todo, ¿verdad? Gente que habló mucho de la palabra de Dios, etcétera, pero también se aprovechó, creo que ese poco tiempo que les dieron, algunos lo utilizaron para descalificar, pues por supuesto, al tesorero Ricardo Aldana, y hubo pocas propuestas. Eso sí es muy cierto. Alguno de los candidatos pues acusó que varios de los integrantes del comité ejecutivo pues se dan vida de millonarios, ¿no? Sobre todo la gente muy cercana a Carlos Romero Deschamps, pero hubiera sido muy interesante que en ese momento hubiera aprovechado para sacar algunas fotos de cómo viven, de sus yates, etcétera, ¿no? Inclusive hay cosas ya publicadas acerca de cómo vivía los hijos, el hijo y la hija de Romero Deschamps, y bueno, pues es una lástima que no se haya aprovechado, pero desde mi punto de vista estuvo bien, porque para mí es inédito en el tiempo que llevo cubriendo pues el sector laboral, no lo había visto, entonces me parece un buen intento. Ojalá se haga con otros sindicatos que también tienen mucho que cuestionárseles. Pati, ¿cómo ves? ¿Realmente fue un parteaguas que toda la infraestructura de comunicación del gobierno federal fuera puesta al servicio de un gremio que criticó al candidato oficial, pero al final no logra derrotarlo? ¿Cómo lo ves? Pues sí, mira, fue algo novedoso y quizá no convenció a los trabajadores petroleros que tenían la esperanza de que la gente afín a Carlos Romero Deschamps pues iban a abandonar por fin este sindicato después de 26 años de este personaje que pues ha sido muy cuestionado, que hay cientos de demandas, pero lamentablemente pues sí puede ser un parteaguas, pero también se queda en algo a ver qué va a pasar. Porque, por ejemplo, el señor Ricardo Aldana, pues desde 1995 es el tesorero del sindicato petrolero, y además, bueno, todos lo sabemos, el caso de Pemex Gate, eso de que cuánto desviaron de petróleo del sindicato para una campaña en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que sí puede ser un parteaguas, pero lamentablemente nos quedó mucho a deber, porque no hay... la gente se quedó pensando, pero ¿por qué no que iba a ser digamos que la gente iba a votar de manera libre, voto secreto directo, y sin embargo no se hizo? Si te das cuenta, pues por un lado está la gente que quiere que siga que esté la continuidad, porque pienso que en su caso dicen, más vale viejo por conocer que nuevo, una cosa así, ¿verdad? Que más vale que sigan respetando su contrato colectivo y posiblemente llegue otro y les cambie, pero pues vamos a ver si realmente sucede con otros sindicatos. Entonces podríamos pensar que efectivamente es un parteaguas para empezar a democratizar y transparentar la vida sindical en México. Ya tocabas un tema, Patricia, de pues este legado oscuro de Romero Deschamps. ¿Qué lectura le das a la pues orden presidencial prácticamente que vimos de jubilarlo en octubre del año pasado y permitir ahora que su tesorero participara en esta elección? Sabemos que no está, digamos, a oscuras el hecho de que él como tesorero pues habría participado en todo este desvío de recursos, por lo menos del Pemex Gate, y que hay investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Así es, fíjate que también a mí me queda mucho a deber este tema, porque como todos recordarán, este señor dejó el 19 de octubre del 2019 el cargo que renunció al sindicato petrolero, pero fíjate que él siguió cobrando. Entonces, pues esto es pura simulación, porque yo en mi columna del 20 de julio del 2020, que titulé Romero Deschamps y sus privilegios, ahí en la página 100 del portal de la Función Pública, con fecha del 10 al 15 de junio del 2020, aparece
Carlos Antonio Romero de Champs, institución Pemex, corporativo, puesto, clasificación, pendiente, con un salario de 39,589 pesos. Es decir, que el portal muestra, digamos que el sueldo bruto mensual más reciente de las personas servidoras públicas, obviamente en ese momento, y aquí es la pregunta, ¿por qué seguía como servidor público activo? Pues él ya no era ni dirigente sindical, ni comisionado del sindicato, tampoco era legislador y tampoco formaba parte del Consejo de Administración de Pemex. Entonces, creo que hay algo oscuro que no puedo decir realmente qué sea, pero que no se quiere transparentar, porque si se suman todas las denuncias que hay en contra de Carlos Romero de Champs y también del señor Ricardo Aldana, pues sería simplemente un hecho para que no pudieran o que no hubiera participado Ricardo Aldana en este proceso, pero sin embargo, pues se permitió. Entonces, de acuerdo a la nueva ley laboral, en la rendición de cuentas y la transparencia, pues esto nos queda a deber el. Justamente, Patricia Carrasco, lo novedoso del sistema también es que Ricardo Aldana tendría que rendir cuentas cada 6 meses sobre activos y movimientos de cuotas del sindicato, en donde se podría ver la mirada respecto de si va a cumplir o no con esta nueva etapa de lo que implica la vida laboral y sindical. Fíjate que yo creo que no podría a lo mejor ser que el señor, porque es parte de sus campañas, fíjate que en el cierre de su campaña que la realizó allá en Villahermosa, Tabasco, en la sección 44, pues él hizo unos juramentos ante sus hijos que estuvieron ahí presentes, que dijo que les iba a cumplir a los trabajadores petroleros. Entonces, pues parte de los compromisos es que dijo que iba a transparentar todo el procedimiento que él haga como secretario general, que iba pues a entregar cuentas claras. Pero fíjate que es un poco complicado porque tú recordarás o tú sabrás que, por ejemplo, los sindicatos tienen siempre un argumento de que a los únicos que les pueden rendir cuentas es a los trabajadores. Entonces, precisamente los trabajadores son los que nunca piden cuentas porque ellos tienen miedo de que los vayan a correr, porque muchos de los trabajadores que piden cuentas, pues los boletinan y después les quitan sus derechos laborales y sindicales, que significan muchas prestaciones económicas. Así que pienso que si él va a dar alguna o rendir cuentas, lo va a hacer pues quizá de manera pues maquillando cifras. No le veo de otro punto. Habrá que estar atentos a esa rendición de cuentas, Patricia, y a la luz de lo ocurrido pues ya en toda esta elección de Pemex, pero también en la de General Motors, que ya la tratábamos muy levemente al principio de este programa. ¿Qué balance haces de la labor de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde? Fíjate que también creo que hay buenos intentos de la secretaria, pero también como que ella está solamente trabajando en ciertas áreas. No hay mucha relación con los sindicatos, sobre todo con algunos, pero no con todos los otros sindicatos, los que les llamamos los oficiales, como el caso de la CTM y el Congreso del Trabajo, que también ellos se han agazapado porque pues como tienen mucha cola que les pisen, no hacen grandes comentarios. En un principio, cuando llegó la secretaria, el que habló un poco mal pues no de ella, sino comentó que no había pues mucha relación, fue el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. Y bueno, pues ahora siento que como que ella está muy metida en el Jóvenes Construyendo el Futuro y ya ha dejado de lado otros temas muy importantes, porque bueno, como lo decía el doctor Fuentes, realmente esto es un mundo por trabajar y hay muchas cosas por hacer, pero creo que el balance, pues desde mi punto de vista, no es muy positivo, sobre todo viéndolo como trabajadora, ¿no? Y como trabajadora de los medios de comunicación, donde solamente nos ha dado 2 conferencias de prensa en estos 3 años y no hay una relación, es un poco cerrado. Entonces, realmente pudiera ser este parteaguas con esta elección en el sindicato petrolero y también lo que sucedió allá en Silao con los trabajadores de General Motors, que pues para mí sería lo ideal que efectivamente esto abriera paso para que también se transparentara la situación con Víctor Fuentes del Villar en el SUTERM, para que también se hiciera lo propio en el sindicato ferrocarrilero con Víctor Flores Morales, que a lo mejor también le tocara
a Francisco Hernández Juárez, que ya tiene más de 40 años en el Sindicato de Teléfonos de México, también igual a Agustín Rodríguez, que también ya tiene casi 30 años en el sindicato de la UNAM. Así que pues te digo, hay mucho trabajo por hacer y pienso que en eso sí la secretaria tiene que trabajar más, creo, con los trabajadores y con los sindicatos. Patricia Carrasco, desde tu perspectiva, ¿en qué momento podemos vislumbrar que podemos cantar victoria frente al corporativismo y las malas prácticas sindicales que tienen pues una historia muy larga en este país? ¿Tú crees que con la reforma laboral que se impulsó en el 19 se puede caminar en ese sentido? Pues ojalá. Fíjate que algo que también me queda muy claro es que va muy lenta esta reforma, porque inclusive les comento que pues esta tercera etapa que tendría que entrar a partir del 1 de mayo de este año, pues resulta que hay los dos estados donde se incluye la Ciudad de México están solicitando que se posponga hasta octubre, porque bueno, pues la situación en los tribunales y juzgados no es muy buena. Faltan las oficinas. Por ejemplo, en el caso del Centro Laboral de la Ciudad de México, va a ser en lo que era ¿cómo se llama? El Centro de Conciliación de la Ciudad de México, que está allá en la Colonia Doctores, no sé si lo ubiquen. Entonces, de alguna manera, pues se habla que hay pues poco personal, poco dinero para que se implemente esta reforma laboral. Entonces, pues veremos si en algún momento pudiera ser en octubre, a lo mejor a finales de año, que se vean algunos avances, porque fíjate que además en el caso, por ejemplo, de la legitimación de los contratos colectivos, de acuerdo a los abogados que trabajan en las juntas, pues solamente hay aproximadamente 500,000 de contratos, y de los cuales 2,951 son los que se han revisado, y falta mucho por hacer. También todavía los procesos en las juntas, en los tribunales, pues son muy lentos, no se resuelven los asuntos, y hay muchos asuntos pendientes, casi 500,000 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa. Sí, hay que estar atentos, porque el 1 de mayo tiene que ser la fecha en la que vamos a saber qué va a pasar finalmente, si nos vamos hasta octubre o pues empezamos a ver algunos cambios. Te agradecemos mucho, Patricia Carrasco, periodista con 25 años de experiencia en la fuente laboral, por estar esta tarde en Se Abre Hilo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Patricia Carrasco? Es @Patri17 Carrasco, mi Twitter, y mi correo de Pati Carrasco@gmail.com.mx, y por favor también pues lean mi columna en la Prensa Doble Efecto, aparece los días martes. Perfecto, muchísimas gracias. Te daremos seguimiento a lo que nos publicas cotidianamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fin de hilo. Eliud, estamos concluyendo esta emisión. ¿Qué temas vislumbras para la próxima semana importantes? Pues estamos viendo, Víctor, la desaceleración de la cuarta ola de la COVID-19. Ojalá. Pues, sí, ojalá. La revocación del mandato y el avance de las megaobras del gobierno. Así es, ya en marzo se supone que se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay que estar atentas. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Todo este equipo de periodistas, consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Elizabeth Montes Albor. Manejo de redes, Ángeles Hernández y Roberto Hernández. Asistencia de producción a cargo de Jani López. Ingeniero de audio y control técnico, Fortino Longines. En el guión y la conducción nos despedimos esta tarde, Eliud Hernández y Víctor Bárcena. Pásenla lo mejor posible y recuerden, la pandemia de COVID-19 sigue y debemos seguir cuidándonos con responsabilidad, y los esperamos la próxima semana aquí en Radio Educación.